EMT Podcast, Atención Prehospitalaria, Emergencias y Cuidado Crítico. Bienvenidos. Saludos y bienvenidos nuevamente a la segunda temporada de su podcast de Atención Prehospitalaria, Urgencias y Cuidado Crítico, EMT Podcast. La razón fundamental por la que tuvimos que ausentarnos era porque necesitábamos ampliar la capacidad para poder darles a ustedes podcasts de la mejor calidad, y es por esta razón que actualizamos nuestras herramientas tecnológicas para poderles brindar a ustedes un podcast con el mejor sonido y continuar con el mejor contenido posible, con la mejor calidad. Y vamos a seguir a partir de esta segunda temporada con nuevos invitados, con más discusiones, con más conversaciones que van a ser absolutamente enriquecedoras para construir evidencia en atención prehospitalaria, en transporte crítico de pacientes, en el manejo emergente de los pacientes y evidentemente también en algunos aspectos relacionados al cuidado crítico. Este capítulo de hoy es un capítulo que tiene un tiempo pendiente porque es uno de los aspectos claves en la atención de pacientes y hace relación al control de sangrado. Y es por esto que hoy me quiero referir al programa de Stop the Bleed, un programa que ha salvado vidas y ha detenido hemorragias a lo largo de todo el planeta, porque ha sido una iniciativa muy valiosa. Una iniciativa muy valiosa con unos orígenes un poco desafortunados, pero quiero que hablemos de esta iniciativa global, un movimiento crucial para empoderar a la ciudadanía en el control del sangrado. Ante situaciones de emergencia, exploremos su historia, impacto y relevancia en el ámbito de la atención médica prehospitalaria. El programa Stop the Bleed ha sido una iniciativa maravillosa con unos orígenes un poco desafortunados. Sin embargo, además de lo que se propuso como programa inicialmente, que era formar en el control de sangrado a personas que no eran profesionales en la atención médica, estaba diseñado para la comunidad, está diseñado para los primeros respondientes, se ha convertido en un elemento de formación para muchas personas. Yo creo que no podemos necesaria y absolutamente criticar la conducta, pero en algunas regiones del mundo el programa ha sufrido una transformación que no creo que haya sido la visión de las personas que conformaron el consenso de Hartford y que le dieron vida a este programa. Básicamente se han construido algunas organizaciones nacionales que toman su nombre y que no tienen ninguna autorización para hacerlo, o se ha convertido también en un negocio muy lucrativo para algunos, tratando evidentemente de obtener recursos de este programa. El programa como tal y su iniciativa, por supuesto, permite cobrar algunos rubros necesarios para poder actualizar equipos que se desgastan como consecuencia del día a día, de los cursos, de los programas. Los torniquetes en entrenamiento también se van a deteriorar y se van a dañar muy rápido. Las gasas y todos los elementos simuladores, sangre simulada, pues también se van a acabar y muchos centros de entrenamiento no tienen cómo costear de forma gratuita este programa. Y finalmente la iniciativa lo entiende y permite el costo pequeño de un fee, de una matrícula pequeña, pero realmente han habido cosas lamentables como programas de formación de instructores a costos muy altos y otro tipo de cosas que creemos que no son adecuados. Y lo otro que creemos que quizás no es adecuado es que el programa es un programa para primeros respondientes. Este no es un programa para formar médicos de emergencias, para formar paramédicos, para formar profesionales de salud, porque se queda corto. Las 5 destrezas que enseña el programa, aunque demasiado valiosas, esenciales, pues deberían ya ser dominadas por los profesionales de salud. Eso es lo que se espera. No es, por supuesto, un asunto desafortunado que quien considere que puede tomar el programa lo haga, pero se requiere mayor compromiso porque el conocimiento de un profesional debería exceder por lejos la formación que ofrece un programa de Stop the Bleed. Bueno, y otro aspecto muy importante es que el programa también ha servido de plataforma para que se transforme
y se comercialice con otros nombres, especialmente porque en Latinoamérica hay un auge bien marcado de la medicina táctica y operacional, y muchas personas que no requieren el conocimiento ni la formación, pues lo toman, y es que evidentemente en la medicina táctica y operacional hay muchas lesiones que sangran y una de las destrezas más importantes es el control del sangrado. Entonces, también se han aprovechado de esta situación para hacerlo parte de sus programas de formación. Básicamente, incuestionable que la formación es transformadora, que la formación puede tener un impacto significativo en la reducción de complicaciones y muerte, pero también a veces la formación es impartida de forma inadecuada, de forma irresponsable y a veces incluso por personas que no tienen experiencia o conocimiento. Es claramente demostrable en el mundo que los proveedores de los sistemas de emergencia rara vez son testigos de hemorragias activas exsanguinantes. Y la gran mayoría de los que me están escuchando se van a sorprender de este postulado. Y es que no estoy diciendo o no estoy queriendo decir con esto que no tengan que atender hemorragias masivas. Claro, claro que es posible que esto ocurra. Sin embargo, cuando pensamos en el tiempo de respuesta de los sistemas prehospitalarios de emergencia, que es un tiempo que puede ser de 8 a 12, 15 o 20 minutos, ustedes ahora sí me entenderán que cuando alguien tiene una lesión mayor, la posibilidad de supervivencia después de 3, 4 o 5 minutos es prácticamente nula, y que los esfuerzos de los primeros respondientes que no hacen parte del sistema de emergencias son los esfuerzos más significativos para tratar de salvar una vida cuando de un sangrado mayor se trata. Así que los proveedores, los profesionales, los paramédicos, los que hacen parte del sistema de emergencias médicas, sí atienden pacientes que tienen lesiones mayores y que sangran, pero rara vez en su fase de sangrado activo. Generalmente ya se ha tomado alguna medida. Vamos a retomar entonces y vamos a hablar de algunos datos epidemiológicos que dieron origen a la iniciativa de Stop the Bleed. El programa Stop the Bleed surge en Estados Unidos de Norteamérica en el año 2015 y es impulsada por una agencia que trabaja de forma conjunta que se llamaba la Interagency Working Group on Bleeding Control. Esta agencia se conforma luego de una tragedia en la escuela de Sandy Hook en el 2012. La tragedia de Sandy Hook se presentó el 14 de diciembre del 2012 en Connecticut, en pleno invierno. Y allí, como consecuencia de esta tragedia, perdieron la vida 20 niños y 6 adultos, con 2 personas heridas. La tragedia de Sandy Hook conmocionó el mundo por la magnitud de la pérdida de vidas inocentes y evidenció la necesidad de mejorar la preparación para responder a eventos de tiroteos masivos, bastante comunes en Norteamérica y en algunos otros lugares del mundo. A diferencia de los países con conflictos armados, donde está claramente establecida un combate entre bandos, en Estados Unidos de Norteamérica ocurría y ocurre un fenómeno muy particular de, en lugares no esperados, un tirador activo empieza a disparar contra blancos también inesperados. Entonces, esa es una motivación importante y destacó la importancia de la atención médica prehospitalaria y la capacitación en primeros auxilios para salvar la vida en situaciones como la que ocurrió en la primaria de Sandy Hook, donde definitivamente habían personas absolutamente desamparadas cuya única posibilidad era esconderse para poder salvar su vida. Se reconoció que capacitar la población civil en técnicas básicas de control de sangrado podría salvar la vida, porque muchas de las víctimas de los tiradores activos evidentemente sucumben a causa de hemorragias no controladas. Y es que definitivamente se ha demostrado que las técnicas manuales y la improvisación para controlar el sangrado suelen ser infructíferas. La mayoría de ellas suelen tardar mucho tiempo y en muchos casos cuando se considera de forma vana que se ha logrado el control de sangrado es que quizás los pacientes han dejado de sangrar porque ya han perdido tanto volumen que pues no hay mucha volemia para perder.
ese aspecto es claro. Hay otro episodio histórico importante que marcaría la pauta para definitivamente pensar que había que darle solución a un problema. Y en este caso en particular me refiero a la explosión en la maratón de Boston, que fue bastante mediática, aunque no con tantas víctimas, pero fue muy importante y ocurre el 15 de abril del 2013, en la línea de meta de la maratón de Boston, en la ciudad de Boston, Massachusetts, también en Estados Unidos, con un saldo de 268 personas heridas y 3 fallecidos. Este fue un doble atentado que realmente fue bastante doloroso y donde empezaron a ver algunas evidencias de control de sangrado, unas imágenes desgarradoras donde en algunas tiendas de ropa deportiva algunos de los testigos presenciales tomaron la ropa para tratar de hacer control de sangrado en las víctimas y donde los sistemas prehospitalarios norteamericanos ya tenían alguna preparación. Y es que la disponibilidad de los torniquetes en los sistemas prehospitalarios de emergencia tiene un poco más de una década. Estamos en el 2024 y después del año 2006, North American Rescue empieza a tener torniquetes disponibles, primero y por supuesto para eventos militares y asociados a medicina táctica y operacional, y posteriormente, y quizás asociado precisamente a la explosión en la maratón de Boston, a eventos como Sandy Hook y algunos otros eventos importantes en algunas escuelas de los Estados Unidos, pues empezaron a hacernos pensar que el uso del torniquete también podría ser una opción razonable en el entorno civil, en el entorno prehospitalario. Sabemos entonces que la explosión de la maratón de Boston fue un evento traumático que causó gran impacto en la ciudad y en el mundo y evidenció una vez más la necesidad de mejorar la preparación para responder a eventos de este tipo, incluyendo la atención médica prehospitalaria y la gestión de concentración de masas o la atención de víctimas en masa, que realmente para todos los sistemas de emergencia del mundo se constituyen un problema para el cual no siempre vamos a estar preparados. Y definitivamente destacó la importancia de la capacitación en primera respuesta, especialmente en el control de sangrado para salvar vidas en situaciones de emergencia, precisamente llevado a cabo por personas que no hacen parte del sistema prehospitalario de emergencias. A partir de esto se genera la motivación para el Stop the Bleed, y es que la tragedia de la maratón de Boston fue un factor motivador importante para el desarrollo de la iniciativa Stop the Bleed. Se evidenció que el sangrado severo era una de las principales causas de deceso entre las víctimas del atentado y se reconoció que capacitar a la población civil en estas técnicas de control de sangrado podría haber salvado más vidas en los minutos críticos tras la explosión, que realmente en este caso el saldo no fue tan importante, pero seguían habiendo eventos en los cuales definitivamente el sangrado era una causa importante. Después de que se inicia esta causa global para el control del sangrado, que inicialmente tuvo un nombre que se llamaba Bleeding Control, rápidamente el nombre cambió y esta iniciativa, que hoy conocemos como Stop the Bleed, que se lanzó oficialmente en el 2015 y 2 años después del atentado de Boston, ha capacitado a millones de personas en todo el mundo en técnicas de control del sangrado y se ha demostrado que la capacitación en el programa puede aumentar las posibilidades de supervivencia en situaciones de sangrado severo, no solamente por el entrenamiento como tal, sino porque tengo que reconocer que gracias al programa Stop the Bleed, muchos profesionales de salud que no son cercanos a la atención prehospitalaria conocieron los torniquetes y empezaron a tener una idea más positiva de su necesidad. Porque uno de los asuntos más críticos es que a los lugares donde más tarda en llegar la formación y la educación, Latinoamérica, Sudeste Asiático, África, después de que el conocimiento se gesta en inglés, pueden tardar precisamente una década en que el conocimiento esté disponible para todo el mundo en español. Muy afortunadamente en una era como la que tenemos ahora, una era digital, una era donde podemos traducir con facilidad, donde más personas tienen competencia en otros idiomas, quizás estos temas que son susceptibles son
disponibles más rápidamente para la difusión. Pero hoy en día siguen existiendo personas que desaconsejan el uso de torniquetes, personas que tienen mucha formación. Se han generado y se siguen generando absolutos debates en congresos porque hay algunas personas que osan hoy todavía cuestionar el papel de un torniquete. Cuando tenemos ya una década de experiencia en el escenario civil y casi 2 décadas en el escenario militar, donde se ha demostrado que cuando hay una hemorragia masiva y un torniquete está en las manos de un profesional que tiene la posibilidad de tomar medidas, definitivamente los datos son absolutamente contundentes. Y de hecho uno de los datos más contundentes es un estudio que compara 3 intervenciones en un sangrado mayor. Este estudio compara la posibilidad de poner un torniquete tipo CAT, tratar de hacer un vendaje compresivo para parar un sangrado mayor en una extremidad, y el otro tratar de poner una bandana en una extremidad también. Este estudio demostró que utilizando un torniquete tipo CAT, un Combat Application Tourniquet de North American Rescue, la efectividad era de 100% en todos los casos que se utilizó y que el tiempo medio de colocación fue de 25 segundos. El vendaje compresivo fue efectivo en el 40% de los casos, logró cesar el pulso en el 45% de los casos y tardó un tiempo promedio de 196 segundos. Y poner una bandana tuvo una efectividad del 20%, con la capacidad de cesar el pulso solamente en el 10% de los casos, y el tiempo medio de colocación fue de 178 segundos. Y no quiero hablar en particular sobre la improvisación de torniquetes, porque hay una corriente muy importante que piensa que la improvisación de torniquetes es una opción. Y más allá de cualquier sesgo que yo pueda tener por lo comercial o por las marcas, yo les tengo que decir que yo no estoy necesariamente en contra de la improvisación. Es que cuando se improvisa el torniquete se improvisan dos cosas. Se improvisa el torniquete y se improvisan los materiales para improvisar. Y esto hace que el periodo de tiempo antes de controlar el sangrado sea mucho, mucho mayor. Entonces, es muy probable que la corriente de individuos que están a favor de la improvisación de torniquetes nunca han sido testigos de una hemorragia exsanguinante en una extremidad, porque podrán entender que una hemorragia importante, una hemorragia de la femoral, una hemorragia de la arteria braquial, son muy difíciles de controlar, son muy, muy difíciles de controlar y que rápidamente ponen en riesgo la vida. Y hay otras hemorragias muy graves que no pueden ser controladas con torniquete, como las hemorragias como producto de las lesiones en cuello, que son más retadoras incluso. Entonces, en este caso en particular, hay que tener un entrenamiento adecuado y hay que tener los elementos adecuados para ese propósito. Sin embargo, sabemos que en muchos lugares no hay disponibilidad y que los torniquetes han tenido un auge comercial importantísimo como consecuencia de ese tipo de estrategias. Ahora bien, hay una discusión que tenemos que llevarla a cabo, y es que el mundo tiene una tendencia bien interesante desde el punto de vista de comercio, pero es que desde el punto de vista ético también hay un compromiso muy importante. Yo les quiero contar que la primera marca y la más reconocida de torniquetes fue el torniquete CAT de North American Rescue, y de ahí en adelante empiezan algunos fabricantes a tener algunos dispositivos importantes, dispositivos como el Soft, como el SAM XT, algunos dispositivos que han sido utilizados con mucho éxito y que han sido probados incluso por las fuerzas militares norteamericanas y que los han aprobado en programas como el TC-3. Esto es una ventaja porque uno puede hablar que estos torniquetes han sido probados en el campo, que han resultado bien y que pueden ser confiables para su uso también en ambientes civiles. Pero también se convirtió en la excusa
para impedir que nuevas marcas pudieran llegar de manera sencilla al mercado. Habían muchos torniquetes de otras regiones del mundo que no iban a ser parte de las pruebas realizadas por el ejército norteamericano y que existió unos años importantes de resistencia donde se pensaba que solamente los torniquetes que eran recomendados por las guías de TC3 eran los únicos torniquetes que podrían llegar a tener alguna utilidad. Pero muchas empresas han hecho todo lo posible por tener torniquetes de altísima calidad, entre ellos los Extat, que son unos excelentes torniquetes. Rhino Rescue ha hecho un esfuerzo importante por tener torniquetes y hacer lo posible por tener algunos ensayos clínicos, algunos estudios, marcas latinoamericanas. Si yo no estoy mal, hay una marca brasileña, yo nunca he tenido uno en la mano, el Desmodus, pero al parecer son torniquetes de buena calidad. Y hay algunos otros que se han hecho y se han probado en la guerra, como el Sich, que ha sido probado ampliamente en la guerra en Rusia y se ha reusado incluso. Y de allá tenemos varios reportes del reuso de torniquetes, tema que en otro momento nos podrá convocar. Pero también trajo un auge muy importante de copias de muy mala calidad traídas de China. Copias que eventualmente para el menester del entrenamiento no suelen ser una mala idea, porque el entrenamiento con torniquetes de $70 para esta parte del mundo no termina siendo costo efectivo. Nadie se quiere gastar torniquetes de ninguna marca original que están entre los $50 y los $80 o más en ese propósito. Pero lo que ha preocupado históricamente es que cuando la gente no ha tenido acceso a los torniquetes, puede llegar a pagar de $50 a $80 por torniquetes que son copia, por torniquetes que no son reales, por torniquetes que han sido fabricados en China y que su calidad podría llegar a ser tan baja que si se utilizan en la atención real de pacientes, sus materiales suelen fallar. La barra del torno se puede partir en algunos casos, o los materiales textiles son tan de baja calidad que se suelen romper, porque realmente un torniquete necesita una resistencia muy importante para ese propósito. Hablando entonces del impacto global de la iniciativa Stop the Bleed, que era el tema que nos convoca hoy, la iniciativa Stop the Bleed ha capacitado a millones de personas en todo el mundo, como lo hemos dicho, y lo ha hecho a través de esa iniciativa loable en la cual ha encargado a los centros de entrenamiento para ese propósito y en la gran mayoría de los casos con buena voluntad y formando a las personas que lo necesitan, en otros casos desvirtuando absolutamente el programa. Las estadísticas absolutamente respaldan la importancia del Stop the Bleed y se estima que hasta el 20% de las muertes por trauma podrían prevenirse si se aplicaran técnicas básicas de control de sangrado en esos minutos posteriores a las lesiones. Y aquí es cuando empiezo a hacer un llamado muy importante, donde deberíamos empezar a actualizar los botiquines de primeros auxilios, los botiquines de los vehículos, los botiquines que están disponibles para poder apoyar, y que incluso la iniciativa Stop the Bleed ha logrado que en los lugares donde hay desfibriladores externos automáticos también hayan gabinetes Stop the Bleed, donde hay materiales, gasas hemostáticas, vendajes israelíes, torniquetes y otras medidas muy importantes para el control expedito del sangrado. Entonces, esto lo tenemos que repensar. Hasta ahora en Latinoamérica pocos gabinetes de control de sangrado he observado y hemos tenido casos que realmente lo ameritan. Yo les quiero contar que a la audiencia que nos escucha, que yo les hablo desde la ciudad de Medellín en Colombia y que hace menos de un mes el sistema público de transporte masivo de la ciudad, el metro de la ciudad de Medellín, un sistema con unos estándares de seguridad muy altos, que no tenía ningún antecedente previo de accidentes, me refiero a accidentes de los ocupantes, de descarrilamiento o de problemas con las cabinas, porque hay un metrocable con cabinas, de eso no había antecedentes. Evidentemente sí hay un montón de antecedentes de víctimas que se tiran a las vías del tren, desafortunados. Tuvo un incidente cuando una de las cabinas del metrocable se fue a tierra, en una madrugada, en un día ordinario de semana. Una de las cabinas del metrocable pudo haber caído de una altura que estimo yo podría estar entre los 15 y los 20 metros de altura, podría ser más, incluso no estoy muy seguro de ello, y cae a la calle. Las cabinas habitualmente
están ocupadas por entre 8 y 10 personas aproximadamente, y era una hora importante donde gran parte de la población antioqueña está yendo hacia su trabajo desde una comuna en la cual es necesario movilizarse a través de un sistema masivo de transporte por cable, y esta cabina se desprende. Un asunto desafortunado y sin precedentes en un sistema que tenía un récord de operación perfecto. Pero más allá de esos aspectos, hubo una víctima mortal, que es un hombre que falleció precisamente por un sangrado mayor que no pudo ser controlado. Y que no pudo ser controlado porque finalmente hay algunas iniciativas que empiezan a ser muy útiles, como la de los desfibriladores externos automáticos, y en este caso, porque parece ser no muy relevante, porque no parece ser un asunto muy común, porque estadísticamente y epidemiológicamente no parece ser muy importante, no hay una conciencia sobre la presencia de elementos reales para el control de sangrado, reales y contundentes, más allá de lo que suele haber en los botiquines que venden, que son 2 o 3 hojas de gasas no tejidas, que básicamente no cumplen ninguna función. Después de que el programa Stop the Bleed avanza y avanza, sufre un cambio en su nombre. Inicialmente, esta iniciativa, yo les había dicho que se denominó Bleeding Control, pero en el año 2016 se adaptó un nombre más contundente, el nombre Stop the Bleed, buscando un mayor impacto y facilidad de la recordación. Y este cambio reflejó la intención de ir más allá del control del sangrado, enfocándose en detenerlo completamente. Lo que dio origen a esto precisamente, al programa inicialmente de Bleeding Control y luego Stop the Bleed, se denominó el Consenso de Hartford. El Consenso de Hartford va a cumplir 10 años de haberse realizado en el próximo 2025. Va a cumplir 10 años y será una fecha muy importante donde seguramente tendremos otra conversación y donde me encantaría tener para ustedes alguna de las personas que hizo parte del Consenso de Hartford. Voy a tratar de hacer lo posible de tener con ustedes al editor principal de la 9ª edición en inglés, al Dr. Eastman, que también es un buen amigo y que hizo parte del Consenso de Hartford, para que de primera mano nos cuente cómo fue que se llevó a cabo y cuál ha sido la historia de los logros, las luchas. Entonces haremos todo lo posible para que en esa importante conmemoración de la primera década de Stop the Bleed tengamos para ustedes una discusión bien interesante con el Dr. Eastman. Porque entonces el mes de mayo se ha convertido el mes de Stop the Bleed. Cada mes de mayo se conmemora el mes del Stop the Bleed, que es una iniciativa global y que precisamente en el mes de mayo es donde se dieron los hitos más importantes para que esta iniciativa global pues estuviera disponible para todo el mundo, para que se pudieran formar todas las personas que de una u otra manera podrían llegar a tener que atender a una persona que tiene un sangrado mayor. En los últimos 2 años, quizás en el último año, creería que un poco más, aparece una iniciativa norteamericana que se llama Stop the Bleed Coalition. Y es importante diferenciar entre Stop the Bleed como una iniciativa global y la Stop the Bleed Coalition. La coalición es una organización estadounidense sin fines de lucro que lidera la implementación de la iniciativa en ese país, proporcionando recursos y materiales educativos, y que también se ha extendido a otros países. De hecho, la coalición también ahora tiene cabida en Latinoamérica, y hay algunos programas que se corren a través de la coalición. Y hay algunas diferencias importantes, y es que en el programa Stop the Bleed original quedó claro que era una iniciativa global de salud pública cuyo objetivo es capacitar la población civil, primero respondientes en técnicas básicas de control de sangrado ante situaciones de emergencia, y que su alcance abarca a cualquier persona en todo el mundo, y cuyo propósito era brindar a la ciudadanía herramientas necesarias para salvar vidas, deteniendo hemorragias graves en los primeros minutos críticos de la lesión. Los recursos los proporcionan materiales educativos generales sobre el control de sangrado. Incluso el programa de control de sangrado propone que ante la falta de recursos se pueda tratar de hacer control de sangrado con la ropa, con una camiseta y otras cosas que
pueden ser discutibles desde el punto de vista del material en el que están hechos. Incluso podría llegar a ser un problema mayor si se cuenta con prendas que sean demasiado absorbentes, con una gran concentración o una gran cantidad de algodón, porque pueden ser útiles en un momento determinado para que no haya un gran lago hemático. Sin embargo, toda sangre que está fuera del espacio intravascular, pues básicamente es equivalente, no sirve para nada. En el piso, en una camiseta, en las férulas, en el piso de la ambulancia, termina no siendo útil, porque en el único lugar donde es efectiva es en el espacio intravascular. La coalición entonces es una organización sin fines de lucro norteamericana, estadounidense, que lidera la implementación de la iniciativa en Estados Unidos y que ha tenido algún desarrollo por fuera de este país, y su alcance se centra en el territorio norteamericano, y su propósito es impulsar y apoyar la iniciativa Stop the Bleed a nivel nacional. Los recursos se obtienen y están hechos para desarrollar y diseñar materiales educativos específicos para el control de sangrado, organiza cursos de capacitación, trabaja con distintos sectores, tiene patrocinio, y las empresas como North American Rescue, como Sun Medical, como la compañía que desarrolla los torniquetes, una de las más importantes también, que fabrica los Soft, que en este momento olvido su nombre, también hace parte de la iniciativa y patrocina el programa. Entonces, básicamente, el programa Stop the Bleed se sigue transformando en el tiempo. Tiene algunos aspectos en los que difiere de programas como PHTLS y en algunos programas como TC3, pero quiero que recuerden que la iniciativa Stop the Bleed no está diseñada ni dirigida para profesionales de salud, entonces no deberían regir o no deberían reñir más bien estas recomendaciones. Los aspectos relevantes entonces es que la base de Stop the Bleed es la capacitación masiva de la población en técnicas básicas de control de sangrado, como la aplicación de la compresión directa, el uso de torniquetes y los vendajes compresivos, así como el empaquetamiento de heridas en lugares de unión. El empoderamiento. La iniciativa busca empoderar a las personas que actúen como primeros respondedores en caso de emergencia, brindando ayuda inmediata y aumentando las posibilidades de supervivencia, tratando de generar un impacto global, ya que este programa ha trascendido las fronteras norteamericanas y se ha expandido a la fecha a más de 70 países alrededor del mundo, y se ha demostrado que ha salvado miles y miles de víctimas. Y se apela también a una colaboración multisectorial, y es que el éxito del Stop the Bleed se basa en las colaboraciones entre diversos sectores, incluyendo entidades gubernamentales, organizaciones de salud, instituciones educativas y precisamente la comunidad. Entonces, este programa, que ha sido tan valioso y que se basa en 5 principios fundamentales, ¿cuáles son los principios fundamentales que tiene? Y el primero es el reconocimiento de una hemorragia grave, porque definitivamente sabemos que es crucial identificar rápidamente una hemorragia que ponga en riesgo la vida, que suele caracterizarse por un sangrado profuso, que suele generar un charco hemático de forma rápida y progresiva por múltiples mecanismos de trauma, que puede ocurrir en el hogar, que puede ocurrir en el lugar de trabajo, que puede ocurrir en la calle, que puede ocurrir como consecuencia de un accidente de tránsito, pero también puede ocurrir como consecuencia de una agresión con arma blanca o arma de fuego. Las características son muchas. La primera de las habilidades es la aplicación de presión directa, que es la medida más básica y efectiva para controlar el sangrado. La aplicación de presión directa sobre la herida utilizando una gasa o un paño limpio, que es lo que propone la iniciativa, puede llegar a ser útil si se presiona con firmeza durante al menos entre 5 y 10 minutos, incluso si la sangre empapa el apósito, y empieza a hacernos entender que no es una buena medida estar retirando los apósitos y que no es una buena medida tratar de hacer otras medidas desesperadas. La segunda destreza hace referencia al empaquetamiento de las heridas. Si es que la presión directa no fuera suficiente, se debe tratar de empaquetar la herida con gasas adicionales y en lugares de unión, como el lugar axilar o en el lugar de la ingle, puede ser necesario, más allá de la compresión directa, el empaquetamiento de las lesiones para tratar de facilitar la hemostasia. El empaquetamiento es una de las destrezas que el programa enseña,
utilizando algunos vendajes de gasa que pueden ser útiles para ese propósito. Rara vez se hace referencia necesariamente a las vendas hemostáticas porque no suelen estar disponibles para la primera respuesta en Latinoamérica. Sin embargo, en los botiquines de Stop the Bleed ya suelen haber disponibles gasas con quitosan o con kaolin, que son algunos de los materiales que generan o facilitan la hemostasia. Uno de los aspectos capitales del programa es la colocación adecuada de un torniquete, y es que históricamente los torniquetes se habían utilizado como último recurso cuando las otras medidas no habían sido efectivas, pero ahora cada vez más se alienta a que los testigos de hemorragias masivas traten de poner un torniquete en el menor tiempo posible. Y se genera esa discusión si es que el torniquete se debería poner alto y ajustado o 2 pulgadas proximal al lugar de la lesión, y eso realmente no es muy difícil de definir si se trata de un testigo presencial, si se trata de una persona de la comunidad. Sería una absoluta locura pedirle que trate de retirar la ropa y de buscar con precisión cuál es el lugar del sangrado, si es que estamos diciendo que una hemorragia exsanguinante genera un largo hemático y lo que va a encontrar será una extremidad y su ropa llena de sangre. Entonces, pedirle que con detalle busque el lugar de la lesión, que calcule 2 pulgadas proximal y que ahí ponga un torniquete, es una locura para la comunidad. Entonces, por esa razón, la estrategia o la iniciativa pues, pide a la comunidad que ponga un torniquete alto y apretado y finaliza cualquier problema. Y ante la falta de respuesta de un torniquete, pues se pide que se ponga otro adjunto al lado. Un torniquete es doloroso, se tiene que poner con fuerza y va a doler y va a generar algunos problemas mayores a lo largo del tiempo. Pero generalmente el tiempo de traslado hacia los servicios hospitalarios que puedan proveer cuidado definitivo no suele ser tan prolongado como para que la colocación de un torniquete ponga en riesgo una extremidad. Existen absolutamente posibilidades en lugares alejados donde el traslado sea prolongado, pero existen alternativas de entrenamiento para los profesionales médicos en los que pueden haber otras técnicas que se pueden implementar para tratar de parar el sangrado y poder permitir de nuevo la circulación completa en la extremidad. De eso nos ocuparemos en otro capítulo. Así que el programa Stop the Bleed habla del uso de torniquetes, reconoce las diferentes marcas y tipos de torniquetes, enseña a los proveedores a que lo hagan, y hay un aspecto muy importante que cada vez es más discutido, y es que algunos centros de entrenamiento en Latinoamérica obligan a sus participantes a ponerse los torniquetes con fuerza, con la misma fuerza que se los pondría a una persona que está sangrando. Conducta que ya hemos reprochado en múltiples instancias porque consideramos que es peligrosa e inapropiada, porque podría generar problemas graves como consecuencia de lesiones inadvertidas, neuropraxia, lesiones vasculares, trombosis y demás, en pacientes que tengan susceptibilidad, en pacientes que puedan tener riesgo de desarrollarla. Y es por esta razón que definitivamente se sigue pensando en la posibilidad de hacerlo sobre simuladores, y está bien que en algunos casos para el autorrescate se pueda apelar a poner el torniquete, pero sin necesariamente darle las 3, 4, 5 vueltas a la barra del torno que se hacen cuando ocurre una situación real. El otro paso adicional es obtener ayuda médica. Cómo los primeros respondientes pueden llegar a obtener ayuda médica y cómo pueden llegar a activar de forma acertada y adecuada el sistema prehospitalario de emergencias, que es fundamental para tener la posibilidad de recibir apoyo, ayuda y evidentemente la posibilidad de traslado hacia un hospital. Entonces, los 5 pilares fundamentales que el programa enseña es el reconocimiento de una hemorragia grave, la aplicación de presión directa, el empaquetamiento de heridas, la colocación de un torniquete y cómo activar un sistema de emergencias para poder dar una respuesta expedita. Hay algunas cosas que nos quedan para llevar acerca de la iniciativa de control de sangrado. El control de sangrado en los últimos años se ha convertido en un aspecto muy relevante y ha cambiado la forma en la que vemos el trauma. No obstante, se ha
cambiado incluso la forma en la que hacemos la evaluación inicial de los pacientes con trauma. Históricamente, y desde los años en los que el doctor Peter Safar describe la mnemotecnia de ABC, años 60, escala una mnemotecnia que nunca fue desarrollada con el propósito de la atención de pacientes de trauma. Fue desarrollada para pacientes que tenían parada cardiorrespiratoria y porque tenía un orden muy lógico relacionado. Pero años después, programas como el PHTLS y algunas iniciativas independientes empezaron a ver que el orden había que modificarlo. Históricamente, en trauma, las hemorragias mayores se dejaban para la C, porque C, como su nombre lo indicaba, era circulación con control de hemorragias. Luego, la octava edición de PHTLS arroja una frase bien interesante que se denominaba: si observas algo, haz algo, haciendo referencia precisamente al sangrado. Y no fue sino hasta la novena edición de PHTLS, hasta el 2018, donde se empieza a hablar de XABCD, X en inglés de exsanguination, para pensar que se debería arrancar por ahí. Eso fue un cambio de paradigma muy importante, continúa hoy siendo un cambio de paradigma muy importante, pero también ha ocurrido en otros escenarios. Para los escenarios de combate, los escenarios de medicina militar y de medicina operacional, hay una mnemotecnia que lleva mucho tiempo, que es la mnemotecnia MARSH, que empieza por M, que es de Massive Hemorrhage, o hemorragia masiva, que hace referencia a que también el primer paso debería ser el control expedito del sangrado. Ese se ha constituido en un problema, es un problema que siempre ha estado. Finalmente, el sangrado mayor, el choque hemorrágico, han sido una causa importante de mortalidad en el paciente de trauma, y no solamente ahora, sino que esto ha ocurrido con el tiempo. Sin embargo, cambiar la mentalidad es muy difícil. Y cambiar la mentalidad es muy difícil porque quienes tienen que divulgar el conocimiento médico, quienes se encargan de ese propósito, les cuesta un poco entender y ponerse en los zapatos de las demás personas. El ejemplo típico que ocurre es que cuando un paciente llega a un hospital grande, a un hospital de trauma o un centro de trauma, y llega con un sangrado, simplemente en lo que piensa el especialista en medicina de emergencias, más allá de control del sangrado, porque lo saben hacer y lo saben hacer perfectamente, es en que tiene que hacer una imagen, una arteriografía, interconsultar con cirugía vascular, pensar en el reparo. Eso es lo que tiene en la cabeza. Pero en los cientos y cientos de lugares donde se tienen que atender lesiones vasculares mayores, no hay esa posibilidad. Yo les quiero contar al resto de la audiencia en Latinoamérica que en nuestro país, en Colombia, hay una cultura bien interesante, y es que en los pueblos, en los municipios, en las ciudades muy pequeñas, para que me puedan entender claramente, una herramienta de trabajo del campesino colombiano es una suerte de dispositivo que podríamos decir que se parece bastante a una espada. Se llama machete. Yo sé que en muchos países de Latinoamérica hay machetes, en muchos no. Quizás hay mucha gente que no me entienda de qué se trata. Un machete sirve para labores agrícolas, para cortar, y realmente es una herramienta corto contundente. Y existe una característica importante, y es que hay algunas fiestas en los municipios, fiestas patronales o los días de mercado, que suelen ser los domingos. La gente se reúne, hay un consumo importante de licor, y con bastante frecuencia se observan algunas riñas donde participa esta arma corto contundente denominada machete, que generalmente son muy afiladas y que realmente generan heridas catastróficas, y que todo médico que haya trabajado en algún momento en la vida en la parte rural, en algún territorio colombiano, ha tenido que atender una herida por machete. Es casi con seguridad algo que ocurre. Entonces, estas heridas catastróficas, corto contundentes, generalmente múltiples con sangrados masivos, obligan incluso a que el control de sangrado sea una responsabilidad de quienes se encuentran en el área rural. Y si ustedes me apuran, en los carros de paro de los hospitales rurales tendría necesaria y obligatoriamente que haber al menos 6 torniquetes. 6 torniquetes.
incluso 8. Yo esperaría tener incluso 2 por extremidad por si hay fallos. No menos de esos, no un solo torniquete. Porque finalmente en el carro de paros tenemos lo que la ley nos exige, pero la ley nos pone mínimos, no nos pone máximos. Y un torniquete puede llegar a garantizar mejores posibilidades de supervivencia. Deberían haber gasas con hemostáticos, deberían haber vendajes tipo vendajes israelíes, aunque uno podía prescindir de ellos con una venda elástica. Deberían haber torniquetes de uniones. El torniquete de unión sí tiene un poco más de discusión desde el punto de vista de colocación y desde el punto de vista de los resultados a la hora de ponerlo, pero creo que no es una mala idea. Debería haber con qué fajar o cinchar la pelvis, un Sampelvic, un Teapot, y no más las sábanas y las pinzas, que no son una mala idea, pero realmente tampoco son tan baratas, se suelen perder y no son baratas tampoco. Entonces, esa dinámica tiene que cambiarnos la perspectiva, y los que se encargan de la formación en las facultades de medicina, los que se encargan de la formación de trauma, tienen que dejar de preocuparse o de actuar como el que soluciona en el quirófano. Yo estoy absolutamente seguro que los cirujanos de los centros de trauma no están muy preocupados, pero se tienen que poner en los zapatos del médico rural, del paramédico, del tecnólogo en atención prehospitalaria, del médico del nivel menor de complejidad. Y las iniciativas como Stop the Bleed sí han tenido cabida dentro del personal médico en Latinoamérica precisamente por ese fenómeno. Yo les cuento que una de las personas que le tengo mayor admiración, porque realmente es alguien que tiene una trayectoria muy interesante en el cuidado intensivo y en la cirugía, y que básicamente hace esas dos funciones, que es la cirugía y el cuidado intensivo. Me siento con ella en algún momento y le pregunto cuántos torniquetes ha tenido que retirar a lo largo de su carrera para tratar de hacer un control de una lesión, o un control de una lesión vascular, alguna anastomosis, qué sé yo. Y la respuesta es que ninguno comercial. No ha tenido que quitar ni un CAT, ni un SAM, ninguno de ellos. Porque las que llegan con algo parecido a un torniquete termina siendo una correa, termina siendo un cordón o algo parecido, una bandana, pero nunca un torniquete. Eso realmente me pareció muy, muy triste, entendiendo que una persona con tanta experiencia, que ha operado y ha operado durante tantos años trauma y ha manejado pacientes en cuidado intensivo, no haya tenido esa oportunidad. Eso nos hace pensar que realmente los torniquetes no han llegado a los lugares donde se debería. Y ya hicimos absolutamente todas las críticas necesarias con respecto al valor, al costo de los torniquetes y lo difícil del acceso y lo difícil de la improvisación, los malos resultados cuando se trata de improvisar, no solamente el torniquete, sino cuando se improvisan los materiales para improvisar, que quizás sea el pecado mayor. Así que el tema de control de sangrado, además de ser una excelente iniciativa que tiene sus matices, que tiene su lado positivo, casi todo, que tiene su lado no tan bueno y que no es responsabilidad de la iniciativa, sino de los quienes mal la interpretan y mal la utilizan, ha sido quizás uno de los cambios más significativos en la atención de trauma en los últimos 50 años, que ha generado un impacto positivo. Es necesario que la educación continúe, que los referentes en educación también conozcan los cambios y la vanguardia, que ante el desconocimiento no se lancen piedras, que haya finalmente una capacidad, y es una capacidad que tenemos que desarrollar. La mayoría de los humanos somos muy hábiles aprendiendo cosas nuevas, poniendo cosas nuevas en nuestro haber, en nuestra cesta. Pero qué malos somos para sacar lo que ya no se usa, lo que ya no ocupamos. En estos tiempos siento que hay un afán muy importante por parte del personal prehospitalario en avanzar hacia el cuidado crítico prehospitalario, hacia las técnicas avanzadas, hacia el manejo avanzado de la vía aérea, hacia el uso de fármacos, hacia una reanimación en la calle donde se ponga sangre o hemoderivados. Pero el discurso de lo básico no se puede acabar.
lo básico tiene que ser hecho siempre de forma adecuada y de forma expedita. Así que con estas palabras damos por finalizado este capítulo que realmente deja muchas conclusiones y que deja el camino abierto para que podamos revisar en una próxima oportunidad toda la evidencia del control médico del sangrado, que va mucho más allá de Stop the Bleed para profesionales de salud y que se debería acompañar con toda la evidencia disponible para ver cuáles son las mejores formas y qué es lo que tenemos para ofrecerles a nuestros pacientes para que tengan un muy mejor desenlace. Les agradezco enormemente por haber estado acompañándonos en este capítulo. Les invitamos a que visiten nuestras redes sociales, nuestra página web www.emt.com.co y ahí podamos comunicarnos, podamos hablar. Este podcast se emite a través de Spotify, a través de YouTube y en las otras plataformas de podcast como Apple Podcast también está disponible, aunque siempre el lanzamiento se hace o se suele hacer en Spotify. Por favor, no dejen de escribir sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, sus sugerencias y esperamos que esta segunda temporada con los cambios que se vienen sean del agrado de todos ustedes. Nos vemos en nuestro próximo capítulo de EMT Podcast, su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Un feliz día para todos. EMT, el poder de salvar vidas.